Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todas, de nuevo, aquí felices de estar de nuevo con Clara y yo, Joana. Estamos hoy llegando al final de nuestra temporada con nuestro último... Sí, lo logramos. Este es un episodio muy de final de temporada, sí. Pero bastante. El final. No, mentira. Pero sí, hemos llegado al final de esta primera temporada y decidimos no al azar escoger este episodio para el final. Y es el episodio sobre escatología. Escogimos este tema porque, bueno, es el estudio de lo que habla la palabra sobre los últimos tiempos. Y... creemos que esto es muy importante dentro de esta primera temporada sobre los fundamentos de la teología y queremos como un poco desempacarlo de una forma que sea fácil de entender, por lo menos a un nivel general, que les permita tener una introducción a este tema y perderle un poco el miedo, pero además ser animadas por lo que viene de estudiar estos temas. Así es. Entonces, pues Clary hoy va a ser nuestra experta invitada. A mí me asusta un poquito esa palabra experta porque de verdad que no lo soy. Bueno, más experta que yo. Me queda un poco grande. En este tema. Puede ser, pero me queda un poquito grande eso de experta. Quisiera yo, la verdad, ser un poco más experta, pero sí, lo único que creo que puede, y ni siquiera es mérito mío, no es algo de Dios, es que sí me interesa mucho este tema. Y porque me interesa, pues, le he prestado un poquito más de atención quizá que el promedio del cristiano a los temas. Y algo que vamos a hacer es que, tanto en las notas de este episodio como en lo que les mencionemos aquí, sí vamos a nombrar algunas fuentes a las que ustedes se pueden referir para investigar un poquito más. Así es. Bueno, antes de darle la palabra, el escenario a Clary, yo solo quería como mencionar algunas cositas que podemos traer a la mente cuando pensamos en escatología, que nos hacen ver la relevancia de este tema. Y una de ellas es que realmente nos permite tener una esperanza certera de cómo vivir y cómo morir. Y para mí esto ha sido bastante importante porque yo creo que todos tenemos como ese temor a la muerte, ¿no? Y temor a lo porvenir. Pero entre más yo veo en la palabra de Dios lo que Él ha planeado para el futuro y el final de la historia como la conocemos, más me animo y más veo que mi Dios, nuestro Dios, es maravilloso y es digno de que vivamos para Él, moramos para Él y hagamos todo lo que podamos hacer en nuestras fuerzas para traer honra y gloria a su nombre. Así que, y esto creo que lo vamos a poder desempacar un poco más cuando sigamos hablando del tema. Pero pues para darles algunas ideas de a qué me refiero con esto es que cuando vemos la escatología bíblica podemos ver que nosotros podemos vivir con actitud de agradecimiento, podemos refrenar nuestras palabras, nuestros actos, podemos reconocer humildemente que en nuestras fuerzas es imposible salir ilesos del juicio final y por lo tanto lo que Jesús hizo en la cruz es absolutamente increíble, realmente es increíble, es maravilloso, es el evangelio es tan central a lo que viene y por ende es además lo que nos motiva, ¿no?
Y también pues es ver que lo que estamos viviendo actualmente, a pesar de que sea tan difícil a veces y que nos desanimemos por lo que vemos a nuestro alrededor, lo que viene es muchísimo más precioso y más emocionante que lo más maravilloso y emocionante que podamos vivir en esta tierra. Así que por eso es que consideramos que este tema es muy, muy relevante. Además que también nos permite equiparnos para otros temas, ¿no? Por ejemplo, cómo evangelizar, ¿no? Yo sé que esto es una de las herramientas que muchos ministerios evangelísticos usan, ¿no? Como preguntarle a la gente, bueno, tú sabes a dónde vas a ir el día que mueras, o tú sabes qué va a pasar al final de los tiempos, y yo creo que de pronto este es un tema que se ha a veces, digamos que malinterpretado o se ha abusado de él, pero también que pienso yo que en nuestra cultura actual se le ha quitado todo tipo de relevancia porque no se entiende como debe entenderse. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara al respecto, y así como es de clara sobre lo difícil que puede llegar a ser este concepto del juicio final, es también llena de esperanza al respecto. Así es. Y así como cuando Dios trajo el diluvio y al final, digamos, Él es el que cierra la puerta, y solo hubo una puerta para salvar al que se montara en el arca. No habían muchas, sino solo una, y la cerró Dios. Dios dejó esa puerta abierta, no solamente los 100 años que le demoró a Noé construirla, sino 7 días más desde el momento en el que empezó a llover. Se ve que estás estudiando Génesis. Caí. Se nota que estás así como metidísima. Que es muy chévere Génesis. Además que escatología es algo que vemos desde Génesis. Es muy chévere. Así es. Entonces, creo que ese tipo de cosas ojalá nos animen a pensar que este es un tema que vale la pena dedicarle un poco de nuestro tiempo para estudiar y para pedirle al Señor que nos traiga revelación y verdad bíblica al respecto. Así que, sin más preámbulo, Clary. No, Ani, fue perfecta esa introducción que hiciste, porque creo que me permite comenzar. Quizá voy a repetir un poquito lo que dijiste, pero me permite comenzar con lo más importante, y es que 2 puntos, ¿no? El primero es que yo sí tengo la convicción, y creo que ambas decidimos incluir este tema como parte de esta primera temporada de Teológicamente Prácticas, porque es demasiado importante que todo cristiano, y en este caso toda mujer cristiana, sepa de esto. Este tema escatológico no debería estar reservado para la gente que le interesa, para los pastores o para los profetas. Esto es un tema de interés para todo cristiano. Y yo en esto soy un poquito rígida o poco flexible cuando alguien me dice, no, pero a mí ese tema no me importa. Y en amor he confrontado a personas que me han dicho eso, y le he recordado, oye, entiendo que quizá no sea una pasión para ti y eso está bien, pero a todos los cristianos nos debería interesar. Tenemos que conocer qué dice la Biblia acerca de cómo serán los últimos tiempos, porque al menos, y ya van a ir descubriendo cuál es mi posición, se las voy a decir al final, porque tengo una posición dentro de estas corrientes, pero la Biblia habla de señales que tenemos que ser capaces de discernir y de reconocer, no porque nosotros vayamos a salvar el mundo, porque eso lo va a hacer solamente Jesús, pero sí tenemos que ser entendidos en los tiempos, y sí tenemos que tener ese discernimiento para saber cómo orar y para saber cómo actuar en tiempos específicos. Entonces, primero eso, ¿no? O sea, que creo que esto es, la escatología, como decía Ani, es la rama de la teología que estudia el fin de los tiempos, así de sencillo. Entonces, cada vez que me escuchen decir escatológicamente o el contenido escatológico de la Biblia, se refiere a eso, a la profecía que está contenida y revelada en la palabra de Dios acerca de lo que va a venir. Y como parte de la teología es importante estudiarla. Y el segundo punto, que también Ani lo mencionaba, pero quiero empezar con eso, y van a ver que voy a terminar con eso la conversación de hoy, es que nada de lo que está revelado en la Biblia es para llevarnos a temer, sino para fortalecer la esperanza que tenemos en Cristo. Y aunque el tema escatológico yo sé que le genera tanto temor a tanta gente,
es lo que decía Ani. Creo que es más por nuestra ignorancia en cuanto al tema, en cuanto a una correcta interpretación o en cuanto a que entendamos realmente lo que está revelado en la Biblia acerca de esto, que porque haya una razón para temer. Igual van a ver cuando les cuente un poquito de mi posición que no todo van a ser arcoíris y rosas, es decir, sí hay una posición que de hecho es la mayoritaria, donde muchos creemos que, claro que sí vienen cosas difíciles, pero que esas cosas difíciles son literal el anuncio de la mejor noticia y de la mayor esperanza del mundo, ¿no? Entonces, en conocer esto hay mucho valor. Y bueno, por eso voy a empezar de una vez. Lo que creo que la forma más didáctica de presentar esto, y voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible, pero bueno, Ani, si ves que me pongo muy aburrida o muy literal, yo meto un chiste fresca. Porfa, sí, creo que los vamos a necesitar. Pero miren, de verdad se los digo, para mí este tema es absoluta y completamente apasionante. Sí. O sea, de hecho, este tema fue el que me llevó a mí, bueno, como si lo hubiera estudiado, pero yo quiero estudiar teología, quiero hacer una maestría en teología. Y este fue el tema que me despertó esa pasión. Porque dije, yo necesito entender toda la teología bíblica para entender mejor este tema. Así que bueno, aquí vamos. Básicamente hay 3 principales posiciones doctrinales acerca de cómo se interpreta el fin de los tiempos. Cómo interpretamos el contenido escatológico que está ya revelado en la Biblia. Estas 3 posiciones giran en torno a la idea del milenio. El milenio es una palabra que como tal no está nombrada en la Biblia, pero la Biblia sí nos habla del reino milenial de Jesús. Nos dice que Jesús va a reinar por 1000 años. Entonces, las 3 principales posturas escatológicas, y digo 3 principales porque sí hay otras, pero digamos las 3 que son como más serias, más consistentes y más populares de alguna manera, son estas 3, giran en torno, o mejor dicho, toman su nombre y toman el desarrollo de su postura con base a cómo ven y cómo entienden el reino milenial de Jesús. Por eso, en ese sentido, nos encontramos con 3 posturas que son el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo, que a su vez tiene unas subdivisiones de las que vamos a hablar cuando hablemos del premilenialismo. Entonces, lo que quiero hacer un poquito en esta conversación es contarles, ¿no? Contarles de qué se trata cada una y quiero ser muy insistente en el hecho de que algo que yo creo y que para mí es evidente, y cuando se los cuente creo que ustedes también lo verán, es que sostener o encontrarse dentro de algunas posiciones, de alguna de estas 3 posiciones, no tiene por qué generar divisiones dentro de la iglesia. Porque aunque es un tema tan importante y tan determinante en cuanto a cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana, no, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los temas como esenciales y no esenciales del evangelio? Esto es un tema que a pesar de su alta relevancia, no es un tema esencial. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque independientemente de si tú eres amilenialista, postmilenialista o premilenialista, si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador y confiesas su obra como la obra de redención de tu vida, pues tu salvación no se va a alterar. Eso es lo que creemos según la Biblia, ¿no? Entonces, pues yo puedo ser, por ejemplo, una postmilenialista que tengo las ideas que vamos a ver, pero aún así voy a ser salva en el entendido de que al final descubramos que el postmilenialismo no es la forma de analizarlo, no es la forma de interpretar este contenido escatológico, pues igual no se va a afectar mi salvación. E igual, y esto va a ser es parte como de las conclusiones, pero igual lo que yo termine, la forma en la que termino viviendo mi vida cristiana tiene que estar inspirada e informada por los mandamientos de Jesús, ¿no? Y por lo que Jesús nos modeló y nos enseñó. Entonces, una persona que quizá diga, mira, yo tengo esta postura por las razones que sea, pero que viva y entienda el evangelio, pues al final su conducta no debería reflejar nada muy distinto a la de la otra persona que tenga otra postura escatológica. No sé si se entiende eso, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí el punto también, Clary, es como entender que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento todos los profetas estaban de acuerdo en que vendría el Mesías, ¿no?
Y, Ajá. por ejemplo, nuevamente Génesis, vemos la promesa de aquel que va a, digamos, acabar con la cabeza de la serpiente. Ujú. Y no, lo que no sabían era cómo iba a suceder eso. No se imaginaban que Exacto. Jesús iba a llegar, iba a nacer en un humilde pesebre, que no iba a ser un líder militar y que iba a establecer un reino de una forma Mm, muy diferente a la que algunos de ellos pensaban. Entonces, mm, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban claros en los no negociables, ¿no? mm. Pero no tenían No sabían el cómo. detalle y tenían las profecías, pero no tenían el detalle exacto de cómo se iban a desarrollar. Mm. Entonces yo creo que eso también lo vemos con el tema escatológico, ¿no? Yo pienso que sí y no, porque como que comparativamente el contenido escatológico, o sea, posterior a Génesis, pero también sobre todo el del Nuevo Testamento, que es sobre todo la profecía de Juan, Ujú. yo sí me atrevería a decir que es un poco más específico, o sea, hay muchas cosas que sí están descritas pues con mucho detalle, incluso las palabras, las declaraciones escatológicas de Jesús, hoy no vamos a tener tiempo de verlas todas, pero voy a referirme probablemente a una o dos, son muy específicas y son bastante obvias en cuanto a ciertas cosas que sí debemos esperar, que Ujú. no tienen como mucha cabida, mucha interpretación porque describe esto es lo que va a pasar y va a ser así. Ahora, tal cual lo que tú dices, sí hay espacio, como pasaba en el Antiguo Testamento, a que haya muchas formas y muchos contextos y muchos lugares y muchos tiempos donde no se sepa cómo va a ser, ¿no? Ujú. Y eso es lo interesante y quizá por eso existen posiciones que se plantean que uno las ve las tres y dice, o sea, esto es literal, se están contradiciendo la una a la otra, ¿no? Ujú. Pero bueno, es bien interesante y sí, voy a comenzar ya a describirlas un poco para que darle contenido un poco a todo este contexto Sí, de que le aterrizar estamos más. hablando, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, como les decía, estas tres posturas giran un poco en torno a cómo entiende cada una el reino milenial de Jesús. Y la primera es el amilenialismo. Y si saben más o menos lo que significa ponerle una A delante de una palabra, normalmente es la negación de algo. Entonces, el amilenialismo es básicamente una postura escatológica que plantea que realmente no va a haber un reinado literal tangible, o sea, que podremos ver y tocar y estar allí de Jesús, sino que lo que dice la Biblia en cuanto al reinado de Jesús a estos 1000 años es simbólico. Eh, y es bien interesante esta postura. Yo me leí un libro completo de amilenialismo. Yo les digo desde ya porque lo van a descubrir pronto que yo no soy amilenialista, pero es bien interesante. Ahorita les voy a dejar comentar cuál es el libro por si les interesa. Y ellos dicen que todo, porque no niegan obviamente lo que dice la palabra, ¿no? De que Jesús va a venir y que va a reinar y que va a ser de una manera, pero dice que todo eso corresponde más a una realidad espiritual, a un reino espiritual, porque Jesús, luego de su muerte y resurrección, él ya venció al mundo. Entonces, que todo esto es, sí, claro que ellos dicen, no lo niegan, no son incapaces de negarlo, pero dicen, se vive en una realidad espiritual. Mm. Esto, por ejemplo, tiene también como consecuencia de que ellos no creen que va a existir literalmente un anticristo, ni la bestia, ni nada de eso, sino que son realidades espirituales, ¿no? Por ende, tampoco creen que viviremos la gran tribulación, y ya les voy a explicar por qué no lo creen, ni ninguna de estas profecías, al menos no lo viviremos de forma literal. Uno de los grandes Precursores. precursores, gracias, de esta idea es el pastor Kenneth Gentry. Él escribió este libro que me leí que se llama El libro Apocalipsis hecho fácil. Y bueno, básicamente él aquí se extiende bastante sobre por qué él plantea que el amilenialismo es la postura es la forma de interpretar la escatología, y es porque él tiene una posición eminentemente preterista. Quienes se acuerdan cuando vimos castellano en el colegio, nos hablaban del pasado como pretérito, de ahí viene esta palabra. Una posición preterista es el planteamiento, al menos en este contexto escatológico, es el planteamiento de que
todo lo que está descrito como profético en cuanto a lo que iba a pasar en el fin de los tiempos, principalmente, aunque hay muchos otros lugares de la Biblia, pero principalmente en el libro de Apocalipsis, tenemos a un apóstol Juan que es muy insistente en que los eventos van a ocurrir pronto. Entonces, Gentry y toda persona que apoye el amilenialismo dice, es obvio que Juan se estaba refiriendo a cosas que pasaron ahí mismo, que tenían que pasar pronto. Y la mayor prueba es lo que terminó pasando entre el año 69 y 75 después de Cristo, que fue la destrucción de Jerusalén. Si ustedes se acuerdan en el episodio de historia de la iglesia, hablamos de cuando Jerusalén fue destruida, cuando empezó la decadencia del Imperio Romano, que hubo una diáspora judía, que los cristianos eran perseguidos, que esto devino en que los cristianos se esparcieron por otros territorios del Imperio Romano, etc. Entonces, para los amilenialistas, cuando eso pasó, se cumplieron todas las profecías de Juan. Esa destrucción, la desolación, las masacres, que realmente sí fue así, sí fue algo muy fuerte, dice que en esa situación se cumplieron todas las profecías acerca de los últimos tiempos. Por eso, y miren cómo hay una lógica aquí, es que ellos dicen, entonces después que pasó eso, comenzó el reino milenial de Jesús. ¿Por qué seguimos en un mundo como está? Bueno, porque es un reino espiritual, es una victoria espiritual que tenemos sobre la muerte y sobre este mundo. Que aunque seguimos viviendo en el mundo, es una realidad espiritual esta victoria y este reinado de Jesús. Entonces, bueno, para que sepan un argumento que usa, porque no es que, algo que me gusta mucho de este autor, aunque estoy totalmente en desacuerdo con cómo lo interpreta, pero me gusta mucho, es que no me parece que lance ningún argumento, y he leído otros amilenialistas que también lo hacen muy bien, pero este me ha parecido como el más consistente. No es que te dice, no, es que no puede ser porque Juan decía que era pronto, sino que hace todo un análisis y termina siendo bastante lógico lo que dice. Y es que dice que, por ejemplo, en contraste con la urgencia con la que relataba Juan, vemos un libro de Daniel donde Daniel fue instruido por un ángel a sellar y guardar la revelación de lo que habría que pasar, pero que todavía no se aproximaba el tiempo, mientras que vemos en Juan una proximidad de los eventos, ¿no? Que era como una urgencia con la que él hablaba. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo esto no es necesariamente así, ni tiene por qué entenderse necesariamente así, porque cuando vemos la Biblia, el tema de los tiempos sí es bastante relativo. Cómo interpretamos el tiempo, y sobre todo sabemos y tenemos una revelación muy clara que el tiempo para Dios no funciona igual que funciona para nosotros, ¿no? Para Él un día son 1000 años y 1000 años es un día, y realmente es algo en lo que nos movemos terrenalmente, pero no, o sea, Dios está por encima del tiempo, Dios no depende del tiempo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es bien interesante este abordaje, pero tiene unas consecuencias y tiene preguntas, para mí tiene algunas preguntas sin respuesta, ¿no? Ellos abogan mucho por el tema de que la interpretación de toda la profecía escatológica de Juan no puede ser literal. Por ejemplo, dice que nada que tiene que ver con la destrucción del templo, de nacer de nuevo, beber del agua, tomar de su carne, dice, esto nunca se interpretó de manera literal. O sea, cuando yo bebo del agua viva, que es Jesús, yo no estoy literal bebiendo de él, sino es una cosa figurativa. Pero conlleva un gran problema, porque si nosotros dejamos de interpretar muchas cosas de la Biblia literalmente y pasan a ser figurativas, tenemos varios problemas teológicos, ¿no? En cuanto a cómo entendemos desde la creación hasta cómo entendemos el efecto y el impacto de que Jesús se haya hecho hombre, ¿no? Y que haya venido a hablarnos de una manera tangible. Entonces, bueno, pero que sepan que esta es una de las premisas del amilenialismo. Y algo súper, súper importante, yo soy una apasionada de este tema, es que uno de los postulados más fuertes y centrales del amilenialismo es la doctrina del reemplazo. Si algunos lo han escuchado, sabrán de qué estoy hablando, pero básicamente la doctrina del reemplazo es una posición teológica que afirma que nosotros, los cristianos, hemos reemplazado totalmente a Israel como pueblo escogido de Dios.
Entonces, ninguna promesa, según la doctrina del reemplazo, ninguna promesa que vemos para Israel ya es para ellos. O sea, esas promesas para ellos cesaron totalmente. Ese pacto se anuló cuando Dios hizo un nuevo pacto con nosotros. Esta es la posición, la doctrina del reemplazo. Entonces, para ellos, cada vez que Dios habla de Israel y de promesas que se cumplirán para Israel, ellos dicen que podemos simplemente reemplazar nuestro nombre allí y meternos nosotros allí, y que ya Israel no es el pueblo escogido de Dios, ya Israel no tiene un papel en el desenlace de los acontecimientos de los últimos tiempos. Esto para mí es de los temas que yo más le debato al milenialismo, porque creo que hay mucha evidencia de que esto no es así. Sin embargo, de nuevo, yo les estoy dando como un poco fortalezas y debilidades. Me parece que es una posición que tiene de dónde justificarse, tiene puntos muy interesantes, sobre todo si leen a Gentry y otros amilenialistas que creo que lo justifican muy bien, pero también le encuentro algunos problemas a esta posición, ¿no? Y tengo entendido también, Clary, que en esta posición también hay un tema de interpretación de profecías aún no cumplidas, ¿no? Que tengo entendido que es básicamente la idea de que todo lo que no se ha cumplido no se debe interpretar como que se va a cumplir de una forma literal y física, sino como algo espiritual. Y por eso todo para ellos se convierte en algo espiritual. Exacto. Exactamente. Y el problema también allí que yo veo es que pues puede dar lugar a todo tipo de interpretaciones, ¿no? Como da para todo. Para todo. Total. Y pues lo que sí vemos también en el cumplimiento de las profecías, particularmente del Antiguo Testamento con respecto del Mesías, de Jesús, es que se cumplieron bastante a cabalidad, ¿no? Uh-huh. Y muy literalmente, en muchas cosas. Exacto. O sea, a pesar de que no había de pronto algunos detalles claros, otros sí eran claros y sí se cumplieron. Uh-huh. O sea, por ejemplo, cuando Jesús encontró el burro, cuando entró a Jerusalén. Eso, eran fácilmente identificables. Exacto. Y además fueron como cosas muy tangibles, ¿no? Uh-huh. Eso que estás diciendo me parece un excelente ejemplo. Sí. Total. Entonces, bueno, ese es el amilenialismo. De nuevo, no... Fíjense que tiene una posición quizá muy distinta a lo que muchos han escuchado, porque yo sé que hay otras posturas, posmilenialismo y premilenialismo son como un poco más escuchadas, al menos en nuestros tiempos, pero fíjense que tampoco altera nuestra doctrina de salvación, por ejemplo, ¿no? Sí. Quizás un poco, mi conclusión con esta posición es como un poquito divorciada de la realidad del mundo, ¿no? Es como, ya tenemos una victoria en Jesús, esto es espiritual, y cuando nos muramos vamos al cielo, y eso es lo que nos interesa, y por supuesto que predicamos y evangelizamos porque nos interesa que otros vayan al cielo, pero este mundo, simplemente, lo que ellos sí creen es que este mundo se va a acabar un día, y ya. Pero creo que la forma en la que lo abordan es como que esto no es demasiado nuestro problema porque ya tenemos una realidad porque espiritual. Jesús está en el trono. Uh-huh. Exacto, que de verdad, si lo pensamos, tienen toda la razón. Uh-huh. Quizás la diferencia de opinión aquí es que los que no somos amilenialistas creemos que esa realidad también se va a traducir en una realidad física, en una realidad literal que vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, podría hablarle más de esto, me leí un libro completo, más artículos y mucha investigación que hice en su momento, pero vamos a ir con el postmilenialismo, que es bien interesante esta otra postura porque fue una postura muy, muy popular que se proliferó en la iglesia cristiana, sobre todo de Norteamérica, uh-huh. hasta antes de las 2 guerras mundiales, y ya vamos a ver por qué cambió y por qué en ese momento histórico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los postmilenialistas? De nuevo, su idea y su planteamiento también gira en torno al reino milenial de Jesús, a los 1000 años de reino de Jesús. Pero ellos plantean que el reino milenial es ejercido por la iglesia de Cristo, que va a cristianizar el mundo, va a evangelizar al mundo, y después que pasen esos 1000 años de reino, como digamos nosotros como reyes y reinas de ese reino, es que Jesús va a volver posteriormente a esos 1000 años, por eso se llama postmilenialismo, porque para ellos la venida de Jesús es posterior a esos 1000 años, ¿no? Uh-huh. Es evidente que en la Biblia, o sea, decimos, no, claro, la Biblia es muy clara acerca de esto, pero es cierto que cuando tú lees todo a primera vista, es un poquito intrincado, o sea, no, yo voy a ser honesta, no es como la cosa más clara del mundo porque hay
versículos desde profecías en Ezequiel hasta en Daniel y luego en Apocalipsis y luego cosas que dijo Jesús que a simple vista parecieran contradecirse, no se contradicen, pero digamos, a simple vista es cierto, no queda tan claro cuando uno lo lee y por eso se ha dado para diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, el posmilenialismo propugna que la iglesia cristiana va a ir avanzando y tomando más territorio cada vez en las diferentes esferas de la sociedad y que se va a evidenciar como esta victoria espiritual que ellos también creen que tenemos, porque creo que todos coincidimos en que tenemos ya una victoria espiritual y que Jesús está en el trono y que Jesús ya venció. Entonces ellos sí creen que esta victoria espiritual la vamos a llegar a ver a nivel literal y a nivel tangible, pero este reino va a ser establecido por quienes estamos aquí en la tierra. Y luego es cuando Jesús va a volver, ¿no? Entonces ellos piensan, y esto es bien interesante, que vamos a ir a mejor y que las señales que anuncia la Biblia sobre el sufrimiento en el fin de los tiempos ya pasaron. Entonces en este sentido ellos se encuentran mucho con el amilenialismo y de hecho cuando en el momento que hice esta investigación me llamó la atención porque me di cuenta que hay gente que está como en el medio. Porque en los puntos en que se encuentran el amilenialismo y el posmilenialismo, dice, no, pero es que lo importante es que todo esto ya pasó. O sea, yo no estoy esperando que voy a haber una gran tribulación, ni voy a ver este sufrimiento, sino que los amilenialistas creen que simplemente, pues nada, se van a ir al cielo y ya, y los posmilenialistas tienen una visión bien positiva, lo cual creo que tiene sus ventajas, una gran fortaleza, de que la iglesia va a ir avanzando y va a ir conquistando como un poco los territorios que Jesús le dio, ¿no? Bien importante, aquí también coinciden con los amilenialistas en que casi, no todos, ¿no? Pero la mayor parte de los posmilenialistas sostienen la doctrina del reemplazo. O sea, ellos también creen que nosotros hemos sustituido a Israel en las promesas de Dios y que la iglesia ahora es la titular de todas esas promesas y de toda esa escogencia y esa protección de Dios, ¿no? Y por eso un poco también tienen esta autoridad para reinar. De nuevo, como les decía, creo que una fortaleza muy, muy buena de esta posición no es solamente pues esta apropiación de la autoridad espiritual del Señor y de la realidad espiritual, una realidad espiritual donde Jesús ya venció, sino que también creo que esta posición motiva a muchos y motivó a muchos en su momento a aferrarse un poco al mandato de transformar la sociedad y transformar todas las esferas de la sociedad, ¿no? Entonces es una posición en donde los cristianos dicen, no, o sea, tenemos que tener una influencia sobre la educación, sobre la política, sobre la finanza, sobre los medios de comunicación, porque la iglesia tiene que estar allí y tiene que dictar los principios acerca de cómo se vive, ¿no? En este sentido, yo no le encuentro un problema, esto es otra conversación también, que si separación Estado e iglesia, no nos vamos a meter en eso ahí, pero digamos, visto de una manera general, creo que es positivo eso. Ahora, sí le encuentro, y las personas que son expertas en esto le encuentran bastantes debilidades, ¿no? Y es que son un poco las mismas similitudes que tiene con los amilenialistas en el tema pues, de interpretar estos acontecimientos proféticos de una manera preterista, decir, no, es que esto ya pasó. Ellos también coinciden en que las profecías que se encuentran en los evangelios de Mateo y Lucas, en Apocalipsis, ya pasaron y que se vieron con la destrucción de Jerusalén y en el Imperio Romano. Entonces ellos propugnan esto, ¿no? Yo les voy a contar ahorita, déjenme ver un momentico mis notas, sí, les voy a contar ahorita una gran evidencia de por qué esto para mí es fácil probar que no es así. Pero bueno, recordarles que esta distinción entre amilenialistas y postmilenialistas no es siempre tan fácil de hacer porque es que sí se encuentran en muchos puntos. Algo muy interesante es que el amilenialista creo que es mucho más pesimista. Es como, miren, este mundo, esto aquí quedó, nosotros nos vamos a ir y vamos a estar con Jesús en la eternidad y eso es lo que importa. Mientras que el postmilenialista sí es como, no, nosotros vamos a ver cómo la iglesia va a reinar, nosotros vamos a ver a la iglesia avanzar. Y yo creo que el posmilenialismo por una época sí fue mucho el fruto de este movimiento un poco más carismático pentecostal, y fíjense porque tiene mucha lógica además, ¿no? Porque es muy optimista de como no, el Espíritu Santo está aquí, lo vemos manifestarse y vamos a verlo tomar la autoridad que tiene, ¿no? A nivel físico.
Les dije que les quería referir por qué para mí este argumento de que preterista, de que toda la profecía, un poquito de tribulación y de sufrimiento ya pasó, para mí eso es facilito de desmontar. Y es que la forma, y si lo han leído, la forma en la que la Biblia describe estos acontecimientos que habrán de suceder es bastante fuerte. De hecho, a mucha gente no le gusta leer la profecía bíblica de contenido escatológico porque es que es muy fuerte, ¿no? Sí. Lo que describe el sufrimiento humano, lo que habremos de ver, lo que... cuando incluso hay una parte que a mí siempre me ha impactado cuando dice, bueno, hay de las mujeres que estén embarazadas porque, o sea, es como que uno dice, Señor, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué es esto, no? Y la forma en la que describen, y de nuevo, el que ha leído un poquito sabe de lo que estoy hablando, es literal la descripción de lo peor que habrá de pasar en el mundo, de la peor tragedia, de la peor masacre. Y si el preterista dice que eso pasó cuando fue la destrucción de Jerusalén, pero cuando yo veo la historia me doy cuenta que lamentablemente es tristísimo, pero es así, ha habido masacres y situaciones muchísimo, pero muchísimo peor que lo que pasó, que fue muy feo y todo, pero que lo que pasó en el año 70 después de Cristo, ¿no? Sí. Hemos tenido guerras muchísimo más sangrientas, mucho más masivas también, o sea, con muchas más millones de personas involucradas y sufriendo como por estos acontecimientos. Y para muestra un botón, las dos guerras mundiales. Y por eso es que les decía al principio que el postmilenialismo era muy popular y fue muy popular hasta que llegaron las guerras mundiales, porque se les cayó un poco el principal argumento que era decir, no, ya lo peor pasó. No, señor, lo peor no pasó, lo peor viene, lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, digamos, ellos avanzaron y realmente florecieron un poco durante la era victoriana, entre 1840 y 1900, porque un poco nació todo el pentecostalismo, el avivamiento, etcétera. Y sí, había una visión muy positiva de lo que podía hacer la iglesia, porque además estaba hablándole a mucha gente estaba siendo convertida, etcétera. Pero cuando llegan las Segundas Guerras Mundiales es como, ok, nadie puede afirmar aquí de ninguna manera que esto es más light que lo que vio el mundo en el año 70 después de Cristo, ¿no? Entonces, interesantemente, había muchos movimientos que se cambiaron literal de posición. Solo como para una referencia, el Wheaton College fue fundado con perspectivas postmilenialistas, pero luego de las dos guerras mundiales cambió oficialmente su posición y dijo, no, ahora somos premilenialistas, que vamos a hablar ahorita de esa posición. Entonces, es un poco, para mí, un gran argumento y pues la gran debilidad de esta posición para mí. De nuevo, si tú me estás escuchando y tú eres postmilenialista o amilenialista, no estoy invalidando esta posición. Creo que es muy interesante tener una discusión acerca de estas cosas, pero sí es bueno señalar pues cuáles son las debilidades, ¿no? Sí. Solo para ponerles un ejemplo que fortalece un poco este argumento, en Mateo 24, miren, o sea, las palabras de Jesús son muy fuertes. Dice, las voy a leer, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, porque habrá entonces gran tribulación, estoy leyendo un poco mal hoy, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, aquí Jesús profetizó claramente que la gran tribulación sería el tiempo más severo, más grave de toda la historia y que sobrepasaría todas las crisis que el mundo ha visto. Entonces, realmente, minimizar esta profecía y reducirla a la simbología o una cosa espiritual me parece un poquito como forzar el concepto y forzar la profecía de Jesús, ¿no? Aunque, de nuevo, estamos de acuerdo, caben aquí interpretaciones porque es un tema complejo, ¿no? Sí. Y es bien interesante que incluso Jesús dice que es por misericordia de su pueblo que esos días van a ser acortados, y allí realmente desde donde sale la interpretación, que ya vamos a hablar de esta, premilenialista, de que una de las posiciones premilenialistas que dice que los cristianos vamos a ver
la gran tribulación, vamos a estar en la gran tribulación. Hay unos premilenialistas que dicen que no. Pero este es el... ¿Tribulacionistas? Exactamente, ya vamos a ir para eso. Dios. Les dije que iba a ser un poquito intrincado. Ay, pero a mí me parece tan apasionante. Pero básicamente este versículo es uno de los principales argumentos que dicen que el Señor nos va a arrebatar o vamos a ser raptados justamente a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, para que tengamos tiempo como de testificar. Esto es parte de una posición, ¿no? De testificarle a los que no creen y que crean, pero que el Señor va a cortar los días porque realmente va a ser insoportable, va a ser muy, muy serio. Entonces, cuando vemos estas palabras, y de verdad a mí se me hace muy difícil como no interpretarlas con la seriedad del caso, y yo digo, no, pero es que va a ser un reino espiritual, o que esto ya lo peor pasó, uy, me es súper difícil cómo encontrar una base bíblica para sostener alguna de estas dos posiciones amilenialistas o posmilenialistas, pero de nuevo, creo que tienen argumentos interesantes y yo he hablado con gente que respeto mucho, muy cercana, que es amilenialista, por ejemplo. Pastores muy pues, de sana doctrina, que aman al Señor, que han estudiado y que sostienen argumentos bien, bien fuertes con respecto al amilenialismo. Creo que el posmilenialismo definitivamente sí perdió un poco el auge que tuvo, sí, pues porque se volvió un poco difícil de sostener su argumento principal, pero bueno, allí estamos. Y ahora vamos con el premilenialismo. Desde ya les digo, yo soy premilenialista porque le encuentro menos debilidades a esta posición. Básicamente el premilenialismo es una posición escatológica en donde se cree que Jesús va a regresar literalmente, o sea que lo vamos a ver, a reinar a la tierra por un milenio, por este espacio de 1000 años. Y en este reinado Jesús va a restaurar va a poner orden en el mundo, va a hacer justicia. Y esta es una de las cosas que a mí más me apasiona de la escatología, ¿no? La idea de que sabemos, y esto sí es claro en la Biblia, de que vamos a ver la justicia de Dios. De hecho, Ani, cuando estudiamos Judas, esta es una de las evidencias más, de las promesas, ¿no? Más fuertes frente a cuando pensamos en la justicia y en toda la gente que se queda sin castigo por el mal que hace, y uno dice, Señor, ¿pero qué pasa? O sea, y la escatología nos dice lo que va a pasar con esto. Y de hecho Judas es un libro con gran contenido escatológico. Sí. Porque nos dice, ya va, aquí va a haber un juicio y este es su destino y aquí no va a haber oportunidad de nada. Sí. Entonces, por eso les decía, suena muy fuerte y todo, pero a mí me llena de esperanza porque yo puedo saber que un Dios bueno es un Dios también justo. Así y yo voy a ver esa justicia de Dios, ¿no? Y la vamos a ver. Y ¿estamos contentos porque somos lo máximo y somos perfectos? No, estamos contentos y estamos gozosos porque no nos merecemos esta salvación, no nos merecemos ser sacados de esta tribulación ni de nada de esto, pero por la obra de Cristo tenemos un destino seguro de esperanza y de vida eterna con Él. Entonces esto a mí me hace valorar mi fe 500 veces más, ¿no? Que es lo que tú decías al principio. Entonces, esta posición doctrinal o esta perspectiva acerca del milenio se basa principalmente en su interpretación literal de la profecía bíblica de los últimos tiempos. Es cierto, Ani, como tú decías, es un poco difícil y yo por eso jamás me atrevería a llamarme experta porque es que me falta demasiado para eso, pero por ejemplo yo todavía, y no hay consenso en cómo interpretar cuál va a ser la marca de la bestia, quiénes son los jinetes del apocalipsis, eso es algo que miren, hay muchas posiciones, hay muchas ideas al respecto de qué significa eso y hay divergencia en cuanto a eso, ¿no? Entonces esa parte, pues esa interpretación literal es literal porque sabemos que va a pasar y que la vamos a ver de alguna manera, pero no sabemos cómo específicamente se va a ver, ¿no? Y yo les aconsejaría que tuvieran un poquito que examinaran con cuidado a cualquier persona que les diga, es que esto va a ser exactamente así, y sí. porque miren, la verdad es que no lo sabemos. Y yo no sé si el Señor quería que lo supiéramos exactamente cómo se iba a ver con cada detalle, porque recordamos el episodio de la Biblia, creemos que Dios le reveló esta parte a Juan, sobre todo que es el que más lo describe, como él quiso, con las palabras que el Señor quiso revelárselas, ¿no? Entonces,
En ese sentido, como nos aferramos a eso. Pero bueno. Y al final, creo que, si mal no recuerdo, en el mismo libro dice que leer esas palabras del Apocalipsis es de bendición. Exactamente. El versículo exacto no lo recuerdo en este Yo instante, tampoco. pero lo vamos a poner en las notas. Sí, definitivamente lo es. Y cuando yo termino de estudiar todo esto, yo quedo bendecida y quedo con mi esperanza fortalecida. Pero bueno, entonces, con respecto al no puedo pronunciarlo, el premilenialismo. Estás como yo ya no me acuerdo qué palabra era. Sí, eso pasa cuando has grabado 10 episodios de un podcast. Con respecto al premilenialismo, se cree entonces en este reinado literal, se cree que Jesús va a volver a reinar, en contraste, por ejemplo, con el postmilenialismo. No es que la iglesia va a reinar y va a ejercer autoridad y después Jesús llega, sino que no, Él es el que viene a poner las cosas en orden. Esta posición sostiene que la Biblia anuncia diversas señales que nos llevan a reconocer que los tiempos del regreso de Cristo se acercan. Y esto es bien importante porque hay mucha gente, cuando yo les cuento mi posición, que es esta, me dicen, no, pero Clara, nadie sabe ni el día ni la hora. No, y yo también desconfíen de cualquier persona que les afirma día, hora, año, regreso de Jesús, porque está, no voy a decir que está blasfemando, pero está contradiciendo la palabra, porque Dios nos dejó claro que a Él no le interesaba que supiéramos el día, el mes en el calendario. Sí. Pero sí, esto no se contradice, porque ya, de hecho ahorita les voy a leer el versículo, es más, me lo voy a saltar un poquito porque está aquí abajo. Lucas 19, del 43 al 44, dice que, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, aquí se le está hablando a Jerusalén, y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es una profecía sobre Jerusalén y sobre lo que habrá de pasar en Jerusalén, que es donde pues el premilenialismo interpreta que se van a desarrollar, o mejor dicho, Jerusalén va a ser el epicentro de los acontecimientos que están en la profecía escatológica. Pero fíjense que aquí hay una advertencia y te va a pasar y te va a tomar desprevenida, porque no discerniste, no sabías, no eras entendido en los tiempos, no viste las señales, no las conocías y no las leíste y no te preparaste para ellas. Y por eso los cristianos sí podemos, que tenemos una revelación de la palabra de Dios, sí podemos prepararnos para esto. Y ahorita vamos a ver cómo nos preparamos, ¿no? Entonces, yo encuentro una base bíblica y en el premilenialismo lo estudio, de que hay señales que nos pueden decir, oye, sí, los tiempos al parecer se acercan. Dentro del premilenialismo hay unas subcorrientes. Yo me voy a centrar en dos. Tengo mis notas 3, pero realmente creo que es mucho más inteligente explicárselas en 2. Y es el premilenialismo dispensacional, y ya les voy a decir por qué tiene un nombre así, y el premilenialismo apostólico. El premilenialismo dispensacional es básicamente, y de hecho este es el más famoso, esta es la posición más famosa dentro del premilenialismo, y si les suena la palabra dispensacional es porque viene de dispensación. ¿Y qué es la dispensación? Es básicamente exonerarte de las consecuencias de algo, ¿no? Entonces se basa en una teología que dice que Dios va a dispensarnos, que va a guardar a la iglesia de vivir las cosas que están escritas, es decir, de vivir la gran tribulación. De aquí, y estoy segura que a muchas les suena esto, es que viene la posición de creer que la iglesia va a ser raptada o va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Ani, yo no sé si tú llegaste a ver en tu adolescencia estas famosas novelas y películas Dejados atrás, Left Behind. Sí, claro. Vamos a poner que son un tesoro de la cinematografía cristiana. Un tesoro. Oh my God. Sí, no. Yo la verdad no lo recomiendo. O sea, no se las recomiendo. Nicolas Cage hizo una versión, un tris más reciente, que también fue muy chistosa. Y un poco peor, la verdad. O sea, terrible. La de Nicolas Cage, la verdad, sí no se las recomiendo. O sea, ni se molesten. Sí, no, totalmente. Si creen que van a aprender algo bíblico de allí, no. Pero esta serie de Dejados atrás se basa, o sea, su posición, su visión del fin de los tiempos es el premilenialismo dispensacionalista, porque básicamente dice, la gente va a desaparecer ¡pum!, en un día
Y por eso yo creo que es la más popular, es la que más hemos escuchado, al menos en Latinoamérica. Y dice que la iglesia pues no va a pasar por eso, porque el Señor nos va a sacar de esa experiencia, ¿no? No vamos a sufrir como iglesia esos acontecimientos. Esta perspectiva tiene una fortaleza y es que interpreta literalmente las profecías bíblicas y dice, esto es lo que va a pasar y el mundo va a ver esta desolación, el mundo va a ver todo el accionar del anticristo, etc. Bueno, ya yo les voy a decir en este punto, tenemos casi 1 hora de episodio. Yo no soy dispensacionalista, yo me identifico con el premilenialismo apostólico. Y la razón de por qué no soy dispensacionalista es porque esta postura, por interpretar que la iglesia va a hacer, o sea, va a haber señales y señales, y antes de que aquí, dicho en venezolano, se forme el zaperoco, se forme todo el problema, Dios nos va a sacar del mundo y listo. Y aquí se va a quedar sufriendo solamente el que no creyó en Jesús. Pero esto es un poquito problemático porque hay base bíblica que nos habla de que la iglesia va a estar en la gran tribulación y que va a ser testigo y van a ser quienes podremos dar testimonio a los no creyentes para que crean en medio del sufrimiento. Entonces, bueno, yo obviamente les digo esto con mucha pasión porque es lo que yo creo, pero les quiero animar a que se formen su propia opinión acerca de estas cosas y que consulten fuentes que les vamos a dejar en este episodio sobre las 3 posiciones, porque yo no quiero decirles lo que tienen que creer y cómo lo tienen que interpretar, ¿no? Solo que, bueno, mi posición yo la he investigado un poquito más, entonces como que le tengo más explicación. Y el tema de esta postura, además, es que, esta es mi opinión, ¿eh? 100% mi opinión, creo que nos ubica como cristianos en una posición bien cómoda, un poquito parecida a la amilenialista, porque es como, realmente no tengo que hacer nada. Tengo que saber leer las señales y cuando me arrebaten me voy a tocar el violín en la nube. Y ya. Pero yo no voy a pasar por esto, yo no tengo que testificar a mis hermanos, o bueno, lo puedo hacer ahorita, pero digamos, yo no tengo nada que ser probado como iglesia. Y ahí es cuando la Biblia nos llama a ser fieles hasta el final, cuando vemos a Juan hablándole a las iglesias del Apocalipsis. Realmente los que somos premilenialistas apostólicos creemos que esa fidelidad hasta el final es la que va a ser probada en la gran tribulación, cuando los cristianos seamos perseguidos sistemáticamente, el tema de la marca de la bestia, el anticristo. Entonces es como, creo que se quedan cosas por fuera, ¿no? Hay gente que dice que el premilenialismo dispensacionalista es un poco escapista, ¿no? Como que para qué me voy a molestar porque la gente crea, ¿no? Y también dicen que es un poquito fatalista y porque es como, bueno, que ahí se parece de nuevo al milenialismo, porque es como, bueno, esta sociedad, aquí nadie se va a salvar, o sea, yo me voy y eso es lo que importa, ¿no? De nuevo, yo por ejemplo admiro a muchísimas personas que son premilenialistas dispensacionalistas. Por ejemplo, yo escucho mucho al doctor Armando Alducin y escucho muchísimo sus enseñanzas sobre escatología, me parece que son geniales, su análisis geopolítico, profético, pero él es dispensacionalista y él dice que nos vamos antes de la gran tribulación. Entonces, esto es también para decirles que podemos aprender muchísimo de personas que tengan posiciones radical o parcialmente distintas a la nuestra y aún así pues seguir aprendiendo aunque no estemos 100% de acuerdo, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos animarles a hacer hoy. Y ya para terminar, porque este episodio no pensé que se nos iba a hacer tan largo, pero sí, está el premilenialismo apostólico, que se llama apostólico porque básicamente habla de tener una visión de los últimos tiempos que refleje la visión, el poder y el estilo de vida de la iglesia apostólica del Nuevo Testamento, ¿no? De los apóstoles y esta iglesia primitiva que veíamos apasionada por Cristo, que veíamos siendo perseguida, pero prevaleciendo en la esperanza que tenían en el Señor, y por eso pues toma su nombre de allí, porque sí cree que los cristianos, que la iglesia del Señor va a pasar la gran tribulación y que esta va a ser la mayor prueba para la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo no le encuentro tantas debilidades a esto porque esta es mi posición, entonces pero miren, seguramente se le puede encontrar más debilidades y las podemos hablar en algún momento, seguro que sí, pero realmente es la que se le encuentra como más base bíblica y más explicación a lo que vemos hoy en día. Se me olvidó mencionarles que el premilenialismo no apoya la doctrina o la teología del reemplazo. El premilenialista cree que
Dios sigue teniendo un pacto con Israel. Sí, nosotros fuimos injertados, tal como lo dice el libro de Romanos, nosotros fuimos injertados por causa de la incredulidad de Israel, pero eso no acabó con el plan que Dios tiene para Israel. Para mí hay muchas pruebas de esto, como por ejemplo la formación del Estado de Israel a finales de la década de los 40, el conflicto que seguimos viendo en esa zona del mundo, y para mí eso es, podríamos hablar mucho más de esto, pero para mí eso es una clara evidencia de que esa zona del mundo sigue siendo el epicentro de lo que mueve la política mundial, y que al final, tal como está profetizado en la Biblia, todo comenzó allí y todo va a terminar allí. Y bueno, los premilenialistas, sea apostólicos o dispensacionalistas, sí creen en que las promesas para Israel siguen vigentes, ¿no? Y bueno, básicamente la diferencia de este premilenialismo apostólico es que vamos a pasar por la tribulación, y que por eso tenemos un llamado urgente como iglesia a enseñar la sana doctrina, a vivir el evangelio, y que de hecho a mí, por ejemplo, el estudio de Judas me ha fortalecido mucho más esta visión, porque es una posición que cree que la iglesia va a ser purificada por medio del sufrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la gente que realmente, que dice que cree, que dice que es cristiana, pero que es tibio, o que realmente son falsos maestros, que son personas impías infiltradas en las comunidades cristianas, literal van a ser expuestas y van a salir de lo infiltrados que están, y se va a entender, bueno, quién es realmente cristiano y quién no, quién es seguidor de Jesús y quién no. Esta posición no necesariamente propugna esto que yo creo que muchos debemos haber escuchado, de que, bueno, es que Jesús puede regresar en cualquier momento. A mí me lo preguntan mucho cada vez que hablo de este tema, y yo siempre digo, no, yo no creo que Jesús pueda regresar en cualquier momento, no porque Él no pueda, si no quiera, sino que la profecía bíblica es súper clara en cuanto a cuáles son las señales, y hay cosas que no han sucedido todavía, ¿no? Les leí hace ratico esta profecía en Mateo, donde va a haber una profanación del templo de Jerusalén, y para que pase esto el templo tiene que ser reconstruido, por ejemplo, y para que el templo sea reconstruido, actualmente donde estaba el antiguo templo, pues, del pueblo de Israel, hay una mezquita. Entonces tienen que pasar un montón de cosas políticas para que se pueda hablar de que pueden suceder acontecimientos que desaten la venida de Jesús, y que están bien, sobre todo la gente experta ha sistematizado muy bien la explicación de qué tiene que pasar y cuáles son estas señales. Se dice que creo que son 24 señales que anuncian la venida del regreso del Señor. No se las voy a nombrar aquí, obviamente, porque ya tenemos una hora de podcast. Pero que sepan que existe. Yo tengo un montón de bibliografía con respecto a esto, y se los vamos a dejar en los enlaces de los comentarios, de las notas, perdón, de este episodio. Y ya para concluir, porque bueno, sé que se me hizo un poquito largo, es como, miren, independientemente ustedes, después de orar y después de leer su Biblia y de estudiar un poco acerca de esto, sea que se terminen identificando como amilenialistas, postmilenialistas o premilenialistas, el entendimiento que tengamos sobre el fin de los tiempos nos tiene que llevar a ser fieles y permanecer en Jesús. O sea, yo creo que nadie puede negar eso. Porque de todas necesitas permanecer en Él para dar fruto y para, pues, continuar nuestro llamado a la vida eterna. A orar, ayunar y velar por los tiempos actuales y los venideros. Esto sí está un poquito influenciado, esta conclusión, por lo que yo creo, pero a recordar que la vida cristiana en este mundo no está diseñada para nuestra comodidad y felicidad terrenales, sino para reflejar a Cristo. Entonces, creo que a veces esta insistencia de no, esta gran tribulación no la vamos a pasar, Dios nos va a salvar de esto, es como temerle a la muerte y temerle al sufrimiento, que la verdad es una garantía para el cristiano, porque la Biblia lo dice, ¿no? Así como participamos en el sufrimiento de Cristo, vamos a participar, pues, en su resurrección y en su gloria. Entonces, es como, yo creo que centrarnos demasiado en la importancia de que no queremos sufrir, de que no queremos que nada malo pase, ¿no? Esto también nos tiene que llevar, como decía Ani al principio del episodio, a evangelizar con la urgencia que tiene, ¿no? Porque yo creo que cualquier posición nos hace aquí pensar en que, o sea, nos deja claro que igual el que no crea no se salva. Y el que no crea, su pecado no está justificado, y por ende la paga de su pecado es la muerte, y ese es su destino, ¿no? Y hay un día de juicio, un día en el que finalmente el día de juicio.
vamos a estar delante de Cristo, quien nos va a juzgar. Total. Y... Sí, y esto también nos tiene que llevar entonces a discipular a los creyentes, que si bien se van a salvar y no van a estar en este juicio, ¿no? Pues de quién se salva o no, igual yo no creo que un obras cristiano... van a ser evaluadas. También van a ser evaluadas. No para salvarnos, sino para lo que se viene en el reino que establezca Jesús. Exactamente. Y esto, yo no creo que ningún cristiano pueda vivir una vida cristiana completa ignorando, ¿no? Decir, no, es que esto no importa porque que me voy a estar centrando en lo que va a pasar si aquí es el hoy. Estamos llamados justamente a vivir con la vista en la vida eterna, ¿no? Y en las cosas del reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo, estas son notas de Clara totalmente, yo sí creo que es importante que cada quien siente una posición relativa a la teología del reemplazo. Es importante saber y decidir qué creemos y pensamos acerca de Israel, porque si terminas decidiendo que no hemos reemplazado a Israel, es súper importante orar e interceder por esa nación y por las naciones que rodean a Israel. Es súper importante. Y bueno, en el Antiguo Testamento realmente está lleno de un compromiso de orar por Jerusalén y de orar por el pueblo de Israel. Sí. Entonces, hay mucho que no les expliqué, ¿no? De todo el tema de la profecía con respecto al remanente, con respecto a los 2 testigos. O sea, no me metí en nada de eso porque es que, imagínense, ya llevamos 1 hora y, o sea, imposible. Pero es importante al menos sentar una posición al respecto y saber por qué la tenemos, ¿no? Basada en la palabra. Exacto, y que la encontramos allí. Y si la postura premilenialista apostólica, que es la que les dije que yo tengo, la última que vimos, es cierta, tenemos que prepararnos. Entonces, hay una responsabilidad como de averiguar y estudiar a profundidad esto porque es necesario prepararse, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo voy a dejar hasta acá. Créanme que tenía más notas y más cosas que decirles, pero es que yo creo que es un montón de información a veces para que la podamos digerir como rápidamente, y creo que el objetivo de este episodio es dejarles con más sed y con más hambre por lo que dice la palabra con respecto a esto, pero sí recordar que hablamos de todos estos acontecimientos, de guerras, de muerte, de la abominación desoladora, pero todo eso nos apunta a la justicia de Dios y a un momento en donde estaremos con Él, y ahí sí que ya no habrá más sufrimiento, y ahí sí que toda la justicia habrá sido hecha, y habrá una nueva Jerusalén, que es la gran promesa, que eso sí no va a ser aquí en la tierra. O sea, la nueva Jerusalén no es la Jerusalén de esta tierra, y es algo, yo creo que nuestra mente ni siquiera alcanza a dimensionar lo que va a ser eso, ¿no? Porque además tendremos un cuerpo nuevo, cuerpos glorificados, que es algo que promete la palabra, y creo que no entenderemos el mundo igual, ¿no? Sobre todo después de poder estar con Jesús. Entonces, miren, a mí esto realmente me llena de una esperanza. Yo tengo ya mi esperanza en Jesús, pero cuando yo estudio esto, es como que mi esperanza cobra otra dimensión, se fortalece, y entiendo que no es solamente esperanza para mañana y para que todo va a estar bien la semana que viene, sino es una esperanza para mi destino, pero para el destino de la humanidad. Y eso, cuando vemos las cosas que nos preocupan de lo que está pasando en este mundo, pero yo veo eso y yo digo, no, yo vivo es por esto, yo vivo por estas promesas de que un día todo será restaurado. Y bueno, sí, para eso es lo que dicen los evangelios, el mundo tendrá dolores de parto para llegar a ver eso, ¿no? Y que es un poco estas cosas terribles que lamentablemente pues van a pasar, pero tienen un propósito. Entonces, bueno, Ani, mi largo monólogo escatológico por hoy llegó hasta aquí. Sí. No, y es bien interesante porque yo personalmente no siento que haya podido llegar a una conclusión tan firme como la que tú tienes, pero yo sí pienso que hay puntos escatológicos que son tan claros. Apocalipsis 22:6 dice: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me encanta que diga eso al final de la Biblia, al final de los tiempos, porque no necesariamente nos está diciendo bienaventurado el que lo entiende todo.
o bienaventurado el que lo interpretó sino bien, el que guarda. sino el que guarda las palabras sí. de la profecía de este libro, que al final es esa certeza de que va a llegar un punto en el que todas las injusticias, todo el pecado, toda la corrupción de la perfecta creación que había hecho Dios al principio, y todo lo que el enemigo intentó estropear, todo eso no solamente va a acabarse, sino que además va a ser todo como transformado en una gloria que no, lo que tú decías, no nos podemos ni imaginar. A mí eso me da demasiada Y como esperanza. yo decía al principio, claro, porque es que ni lo... Y eso nos debe ayudar a ver la vida diferente, como tú decías, que ni lo más espectacular de este mundo, ni tener la mejor salud, con la familia más divina y los amigos más chéveres y toda la estabilidad financiera, ni ese nivel de, entre comillas, éxito y prosperidad terrenal es sombra de lo porvenir en Cristo. Y eso a mí me encanta porque a veces me pasa que siento que las cosas están bien, me están yendo bien, que el Señor ha sido fiel, y de pronto me entra un miedo como, ay, y si lo pierdo, y si me enfermo, y si... Pero yo tengo una certeza, he construido mi vida sobre una roca número uno, una roca en que me permite sostener cualquier tormenta que se venga sin que se me caiga la casa. Y número dos, una roca que me asegura que algún día todas estas cosas que viva, que sean difíciles, van a ser como aguas que pasaron. Y lo mejor que pude haber tenido acá no se asemeja ni a lo mínimo de lo que viene. No, esto es... Y eso para mí es revolucionario. Nos cambia el todo, el día tras día, el interactuar con otros, la evangelización. A mí me llena todo. muchísimo de esperanza. Yo, por ejemplo, que trabajé mucho tiempo en derechos humanos y lo que me movía a hacerlo era, pues sí, este sentimiento que yo sé que no es mío, es algo que Dios pone en nosotros, de justicia, ¿no? Y de ayudar al vulnerable, que es un mandato bíblico, claramente. Y yo terminé muy frustrada de muchas de mis experiencias porque veía que no se hacía justicia. Y una vez me leí un libro que no era de escatología, pero sí hablaba de la justicia de Dios. Y aquí fue cuando me empecé a interesar por la escatología, porque hablaba de las profecías de Isaías sobre la segunda venida de Jesús, porque Isaías también contiene esto. Y es la promesa del Señor que Él va a redimir y a restaurar cada situación injusta. Y yo pensaba, cada aborto, cada violación, cada robo, todo. O sea, Él va a restaurar todo y Él va a hacer justicia. Solo Él sabe cómo, ¿no? Yo no me voy a meter en eso, pero es claro, porque incluso la Biblia dice que Él va a juzgar a vivos y muertos. Entonces, todas las guerras del pasado, todas las masacres, todas las injusticias, genocidios, la gente va a rendir cuentas sobre el... Así es. Bueno, quizás no, para todo el mundo no significa lo mismo, pero por ejemplo yo que dediqué como toda mi carrera a estudiar eso y que terminé súper frustrada porque decía, no, pero es que no, o sea, el hombre puede hacer solo hasta un punto y ya, y no hay justicia y las cosas quedan totalmente impunes. Mi alma se regocijó cuando encontré la verdad en la palabra de que toda la injusticia, el Señor la va a hacer justicia, pues va a restaurar y a redimir a cada víctima y a cada persona. Entonces, y por eso todos necesitamos a Cristo, ¿no? Y a mí eso me llena, o sea, me da una esperanza cuando yo veo un mundo ahorita que está tan convulsionado, tan enfrentado, tan dividido en política, en finanzas, en todos los aspectos posibles que podamos pensar, pero yo pienso que Jesús va a venir a poner orden y a hacer justicia. Se me quita todo el estrés de verdad, o sea, y sí, es muy hermoso, sí, verdad, lo que nos revela la palabra. Así que bueno, con este episodio terminamos nuestra primera temporada. ¿Lo puedes creer, Ani? Ding, 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 ding. O sea, no. Es increíble, pero cierto. Y sí, solamente yo quería que le comentáramos a nuestras oyentes muy rápidamente que viene en la segunda temporada, que obviamente hoy, al día de hoy que estamos grabando este episodio, no la hemos grabado obviamente, pero la tenemos ya planificada.
Y al final es contarles un poquito como la anécdota de que toda esta primera temporada surgió un poco porque primero pensamos en la segunda. Primero pensamos en los temas que queríamos hablar en la segunda y cuando los hablábamos, que Ani ahorita se los va a comenzar a comentar por encima, dijimos, pero es que no podemos hablar de todos estos temas que le interesan a la mujer sin primero sentar las bases teológicas de lo que creemos y de por qué la teología correcta es importante y por qué tenemos que saber en qué creemos y por qué creemos y cómo llegamos a eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta primera temporada es un poco el fruto de haber pensado en la segunda. Pero, Ani, no sé si quieres comentar un poquito de qué se va a tratar nuestra segunda temporada para que se queden súper pendientes. Sí. Pues realmente nosotros siempre hemos querido hablar de temas que sean muy relevantes para mujeres porque pues nuestro objetivo es poder ser de bendición para mujeres y eso abarca temas como por ejemplo qué dice la palabra de Dios sobre la sexualidad, desde lo que se trata de temas de género hasta digamos las relaciones entre hombres y mujeres, y también pasando por las etapas, digamos, en las que puede pasar una mujer, ¿no? La soltería, que es tu tema estrella. Ese día el episodio va a ser de 3 horas. No, les prometo que no. No, yo sé qué vamos a hacer. Yo te voy a hacer 5 preguntas y no nos podemos salir de esas 5 preguntas. Oh my God, no me hagas eso, pero bueno. Mentira, okay. Mentira. No, seguro que, o sea, va a ser muy chévere. Y además, pues la idea es tener también como una conversación que vaya más allá de un tema específico, ¿no? Porque la soltería puede abarcar todo tipo de otros temas, ¿no? Esa es un poco nuestra idea también. Quizá esta primera temporada fue un poquito más formal porque necesitábamos sentar las bases de lo que queríamos compartir y saber que estamos todas en la misma página. Pero es que nuestro podcast surgió porque éramos 2 amigas conversando sobre temas relevantes y que tratamos de amar a Dios y de amar la palabra y cómo lo veíamos a la luz de eso, ¿no? Entonces, si van a ser temas, vamos a hablar de matrimonio, de soltería, de la mujer y el trabajo, del rol de la mujer en la iglesia, en la sociedad, de la maternidad, de todos estos, todos estos temas que yo sé que a ustedes les interesa. Pero se cruzan, ¿no? Se cruzan y van a ser como pues más conversaciones, más todavía de lo que conversamos en esta temporada. Y vamos a tener probablemente invitados o invitadas. Sí. Entonces, así es, para que se queden pendientes. Así es. Y eventualmente también queremos hablar de otros temas que de pronto no necesariamente sean per se de mujeres, sino que pueden ser, digamos, pueden abarcar también a los hombres o a cualquier discípulo de Cristo, como por ejemplo temas de salud mental, misiones, porque tenemos a nuestra experta en misiones. O sea, todo lo que dice que soy experta, cero experta. Pues eres más experta que yo porque yo no soy una misionera, por lo menos no soy misionera a tiempo completo. Sufrimiento, cristianismo progresivo. Tenemos varios temas, así que esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente temporada y si Dios nos lo permite, siguientes temporadas. Y bueno, esperamos compartir más contenido y más noticias pronto y les agradecemos su tiempo y su interés en nuestro podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todos estos episodios. Y oramos para que el Señor hable a sus vidas, continúe revelándoles su verdad y estamos súper contentas de que nos escuchen y de que, bueno, seamos amigas en Teológicamente Prácticas. Y como oramos en nuestro primer episodio, yo pienso que tiene que haber una oración de cierre. Haz los honores, por favor. Ay, Padre fiel, te damos tantas gracias por el privilegio que nos has dado a Clary y a mí de tener este espacio para compartir, Señor, lo que tú nos has estado enseñando y humildemente te clamamos, Señor, que tú nos hayas usado para animar a nuestras hermanas en la fe y quizás mujeres que no te conozcan, pero a quienes tú estás animando y concediendo la fe para creer en ti. Te rogamos, Padre, que tú cumplas tu perfecto propósito a través de esta obra y, Señor, que generes en todas nosotras
un deseo genuino de conocerte más, de saber quién eres tú, tu carácter, tu obra, tu misericordia, tu amor. Y te damos gracias, te rogamos, Señor, que sigas siendo el motor, la razón y el precursor de nuestro podcast. Y gracias, Señor, por cada mujer que está oyendo. Padre. Bendice a cada mujer, concédeles la gracia de ser cada día más llenas de tu Santo Espíritu y de dar fruto y de ser instrumentos para tu gloria, Señor. Que a través de las vidas de las mujeres que nos escuchen, tu nombre sea levantado y exaltado sobre esta tierra, Señor. Y te rogamos que hagas tu voluntad en esta tierra como la haces en el cielo. Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima temporada. Esperamos que no dentro de mucho. Un abrazo a todas. Chao. Y esto fue Teológicamente Prácticas.